Este es el pantano de Safford. Aquí, una fuente de agua estable se ha convertido en el último refugio de esperanza para innumerables especies salvajes. Con la llegada de grandes manadas de herbívoros, la manada de Safford disfruta también de un gran festín. La manada de leones de Safford, compuesta por 5 machos dominantes, impone aquí sus propias reglas. Cuando ellos lo desean, cualquier animal puede convertirse en su presa. Y su dominio se extiende, por supuesto, incluso sobre los elefantes. De hecho, aunque no es su presa habitual, ya los han cazado en el pasado. Pero durante la época de abundancia, no tenían la necesidad de cazar a estas bestias gigantes, pues contaban con presas mucho más fáciles de atrapar. En ese próspero entorno, la arrogancia creció, y con la llegada del celo, pronto, la tensión estalló entre los 5 machos, escalando hasta un conflicto insostenible. La que una vez fue una poderosa alianza de guerreros, se desmoronó en un instante. 3 de sus miembros fueron desterrados, dejando solo a 2 leones machos al mando. La caza de la manada ahora era liderada por otras hembras, una de ellas una matriarca muy anciana. Y esta leona, una veterana, había participado en innumerables cacerías de elefantes. Poco más de un mes después, las leonas comenzaron a llevar a sus cachorros a las cacerías para que pudieran observar y aprender. En esta ocasión, la manada rodeó a una pareja de búfalos. Frente a la presa habitual de los leones, el joven cachorro se mostraba sorprendentemente tranquilo. En poco tiempo, el pequeño búfalo se convirtió en su festín. Los leones comenzaron a disfrutar ávidamente de este banquete de carne. A un lado, el viejo león observaba en silencio. Sus días de gloria habían llegado a su fin. Ya no puede probar bocado. Pocos días después, desapareció de este desierto para siempre. Ahora, en toda la manada, solo quedan 2 machos con experiencia en la caza de elefantes. El resto de los miembros carece de tal conocimiento. Pronto, con el aumento de las temperaturas, los búfalos regresaron. Una enorme manada de búfalos llegó desde el Kalahari hasta Safford. En los próximos meses, la tarea de la manada será cazar sin descanso para fortalecer sus filas. Aunque el recuerdo de cazar elefantes no se pueda heredar, aún pueden prosperar en esta tierra. Por supuesto, siempre y cuando no surjan imprevistos. A medida que la manada continúa creciendo, la frecuencia de caza de las leonas también aumenta. Los machos también se unen ocasionalmente. Ahora, la manada entera está reunida, preparándose para la cacería de hoy. Frente a una gran manada de búfalos, e incluso con los machos protegiéndola, no lograban encontrar ninguna vulnerabilidad. Justo cuando parecía que esta noche volverían a pasar hambre, una leona tomó la iniciativa. Bajo su liderazgo lograron separar a una presa del resto de la manada. Los cazadores comenzaron a rodearla, consumiendo la poca energía que les quedaba. Pero justo en ese momento, la manada de búfalos regresó al rescate, frustrando una vez más los planes de los leones. Cuando la cacería parecía llegar a un punto muerto, los 2 machos entraron en acción. Después de una agotadora batalla, la manada de búfalos les proporcionó un gran banquete. Cientos de kilos de carne suficiente para alimentar a toda la manada. Unos meses después, el estruendo de un trueno anunció el fin de la estación seca. Unos relámpagos surcaron el cielo, pero lo que trajeron no fue un renacer vibrante, sino un incendio forestal devastador. Tras el paso del fuego, Safford se convirtió en tierra arrasada. El alimento se volvió aún más escaso. Muchos herbívoros se vieron forzados a migrar. La manada se enfrentaba a una nueva y extrema prueba de supervivencia. En estas tierras consumidas por las llamas, solo la manada de leones y los elefantes permanecieron. Aunque Safford sufrió un gran incendio, sigue siendo el único lugar con fuentes de agua en más de 100 kilómetros a la redonda. Y aunque los elefantes también quisieran marcharse, no pueden sobrevivir sin agua. A donde quiera que los leones miran, ya no hay más herbívoros. Solo quedan estos colosos imponentes. Aunque los machos veteranos tienen experiencia cazando elefantes, el desgaste de los años los hace sentir impotentes frente a su poder. Y los nuevos miembros de la manada, a pesar de su juventud y fuerza, no saben cómo enfrentarse a estos gigantes. Los leones se enfrentan a una prueba monumental. Si logran aprender a cazar elefantes, como lo hizo su matriarca, entonces la manada podrá superar esta crisis. De lo contrario, esta tierra de Safford ya no les pertenecerá. Los leones y los elefantes, antes coexistiendo, ahora están atrapados en una encrucijada de vida o muerte. El tiempo pasaba día tras día. Los leones estaban cada vez más hambrientos y al mismo tiempo más desesperados.
Llevados por la necesidad, los leones comenzaron a atacar a los elefantes. Aunque este primer intento no tuvo éxito, marcó el comienzo. Pronto vendría un segundo, un tercero e innumerables intentos más. Así, los leones comenzaron a asediar a los elefantes día y noche. Su tenacidad era implacable. Un pequeño elefante, de apenas unas semanas de vida, apareció solo en este lugar. Rápidamente, los leones lo descubrieron. El pequeño elefante llegó a un charco de agua para hidratarse, justo cuando la manada se preparaba para atacar. Un elefante maduro apareció, ahuyentando a los leones que se acercaban. Aunque el pequeño elefante estaba a salvo por el momento, este elefante adulto no cuidará siempre de él. Además, sin la compañía de su madre, el pequeño no vivirá mucho tiempo. Por su estado se puede ver que ya fue destetado hace tiempo. Esa noche, este pequeño elefante se convirtió en el festín de la manada. Finalmente, toda la manada pudo saciarse. Después de probar la carne de elefante, los leones de Safford se sintieron motivados. Ya no importa si es cruel o no. Cuando los leones saltaron sobre el lomo del elefante, comenzó la última batalla por la supervivencia del Kalahari. Los elefantes y los leones solo tienen un objetivo: esforzarse por sobrevivir. Para los leones, devorar a los elefantes aquí hará que la manada resurja en medio de la adversidad. A medida que la sequía se acerca, la sabana del Kalahari se vuelve más desolada y las fuentes de agua escasean. En esta temporada, miles de animales empiezan a migrar hacia el último oasis. La experiencia despertó el deseo de los leones, y días después fijaron su atención en otro pequeño elefante solitario. Esta cacería apenas les costó energía. Aunque el pequeño elefante luchó con todas sus fuerzas, fue inútil. No pudo escapar de su destino. Los leones nunca habían intentado matar a un elefante y no sabían por dónde empezar. Una leona mordió la trompa del pequeño elefante, tratando de asfixiar a su presa de esa manera. Si el primer pequeño elefante solo les dio una probada, esta vez realmente pudieron disfrutar de un festín. Días después, el objetivo de caza de los leones se volvió más grande. Sus tácticas para cazar elefantes maduraban y se volvían más astutas. 2 leones se atrevieron a atacar a un pequeño elefante. Sin embargo, esta vez no tuvieron éxito. Después de adquirir suficiente experiencia, los leones volvieron a incluir a los elefantes en su menú. Ahora, lo único que deben superar es el tamaño de la presa. No pasó mucho tiempo antes de que los leones atacaran a un elefante joven. Después de una larga estación seca, el elefante ya estaba increíblemente débil. 5 leones rápidamente lograron abatir a este elefante. Después de esta comida, tenían suficiente para aguantar hasta la temporada de lluvias.